Qué privilegio, amados hermanos y hermanas, poder estar un día más posicionándonos a la manera en que Dios escriba su palabra, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Éxodo 2 representa una hermosa historia de fe, en la que cada uno de nosotros podemos aprender y vernos reflejados en esta historia en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Habíamos terminado la historia en Éxodo 1 el día de ayer, en la cual el pueblo de Israel había crecido de manera de ser una familia con una descendencia de 70 varones a ser un pueblo de aproximadamente 2 millones de personas viviendo en una tierra extranjera. Esto representó una amenaza según el faraón, por lo que dispuso imponerles pesadas cargas. Y no solo esto, sino que cada hijo varón que naciese de las familias hebreas debía ser arrojado al río, y no a cualquier río, al río Nilo, que es el segundo río más extenso del mundo. Así que era un escenario de mucho dolor el dar a luz para poder entregar a la muerte a estos niños. Resulta que una familia hebrea de los hijos de Jacob, la familia de Leví, aquí hay dos personas que tienen una historia de amor. Ellos se casan, un varón y una mujer de esta familia de Leví, y ellos pues tienen hijos, y uno de esos hijos es el bebé que nace durante está vigente este decreto. Este bebé es un hijo hermoso, dice la palabra, lo cual llevó a la familia a esconderlo por 3 meses. Sin embargo, ya no podían seguirlo escondiendo más. Este bebé estaba creciendo y su llanto era fácilmente escuchado por las demás personas. Fácilmente un soldado egipcio pudo haberlo escuchado y acabado inmediatamente con la vida del bebé y con los demás de la familia por desacato a la orden del faraón. Así que esta valiente mujer, esta madre que ya llevaba 3 meses de estar con este bebé, podemos imaginarnos el vínculo que había. Ya ella lo había amamantado por 3 meses, lo había acariciado, lo había dormido entre sus brazos y ahora tenía que deshacerse de él, tenía que desprenderse de él. Pero esta mujer lo hace diferente a todos los demás. Esta mujer no lo tira al río como era la orden. Esta mujer prepara una canastilla y la cubre de brea y de asfalto, de manera que el agua no entrase y que esta canasta, que esta arquilla o esta balsita pudiese navegar por encima de las aguas. Esta mujer en su momento de dolor decide colocar a su bebé en esta balsita que le daba la esperanza de salvación a su bebé. Resulta que la hermana de este bebé, que más adelante vamos a ver que el nombre era María, ella se puso de lejos para ver lo que acontecería. Y resulta que las corrientes de este río llevaron a esta balsa con el bebé adentro justo al lugar en donde la hija del faraón descendió para lavarse al río. Ella descendió con sus doncellas y ve esta balsita y manda a recogerla. Cuando la tiene entre sus brazos, la abre y en ese preciso instante el bebé que está dentro llora. Este llanto vino a cautivar el corazón de esta princesa y dice que ella dijo: de los hijos del faraón, de los hijos de los hebreos es este. Entonces, la hermana del bebé salió de entre los juncos que estaban ahí entre la orilla del río
Y le dice inmediatamente, sin preguntarle nada siquiera, le dice, yo voy a ir y voy a llamar a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. La hija del faraón dice, sí, está bien, ve. Entonces fue la doncella, fue esta hermana y llamó a la propia madre del bebé. Es impresionante cómo Dios traza caminos perfectos, aun cuando pensemos que no hay camino. Resulta que la madre gustosamente viene a donde la hija del faraón y ésta le dice, críame este niño y yo te lo pagaré. Podemos imaginarnos, que la misma mamá está amamantando a su hijo y le están pagando por ello. ¿Cómo se cumple la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Aún en medio de toda esta situación vemos cómo la esperanza de esta madre fue un ancla para su alma, un ancla para proceder de manera distinta y hacerlo en la forma en que fue evidenciado el poder de Dios y el plan de Dios, ya que Dios había preparado el corazón de esta princesa con un deseo de tener a un hijo, porque de qué otra manera podemos entender que esta princesa tuvo el valor también de desobedecer la orden de su padre, el faraón, y poder adoptar a este niño como suyo. Era también una situación arriesgada, pero su corazón fue atraído a este bebé y la mamá lo cuidó, la mamá lo crió y dice que esta misma princesa le puso nombre y el nombre fue Moisés, que significa sacado de las aguas, salvado de las aguas. Verdaderamente, nosotros muchas veces sentimos que nos ahogamos con tantos problemas, con tantas circunstancias, con tantas situaciones que amenazan con acabar nuestras vidas. Y podemos llegar a sentirnos como que somos tirados, indefensos y vulnerables en un enorme río como el río Nilo. Pero debemos tener la certeza que hay una balsa en la que nosotros podemos entrar, una balsa como esta, una balsa cubierta, en donde las aguas no pueden entrar y no nos pueden anegar. Esa balsa es Jesús. Si nosotros andamos en Jesús, si nosotros entramos a esa balsa con Jesús, en Jesús, Él sabrá cómo llevarnos por encima de las aguas. Él caminó por encima de las aguas. Él no se ahogó y mientras uno lo está viendo a Él, podemos caminar por encima de las aguas como lo hizo Pedro y caminar hacia Él. Así que así como Moisés, nosotros también podemos recorrer esas corrientes por donde el plan de Dios se traza de la manera perfecta, con la seguridad que hemos de ser llevados a un puerto seguro, en donde el perfecto plan de Él no nos va a abandonar, aun y cuando atravesemos aguas, aun y cuando pasemos por el fuego, pero este no nos quemará y las aguas no nos ahogarán. Vemos entonces que este Moisés, criado de la mejor manera en las mejores universidades de la tierra de aquel tiempo, en el lugar en donde había mucho conocimiento, porque Egipto se caracterizaba por tener grandes conocimientos acerca de astronomía, del embalsamiento, técnicas que aún no se han podido igualar aún con los años que han pasado, de preparación de los colores luminosos que se logran conservar hasta después de 4000 años, algo impresionante. Ellos tenían bibliotecas, todo tipo de ciencia, de conocimiento, de arte, de milicia, todo eso fue receptor Moisés, una escuela
de vida aquí en Egipto. 40 años estuvo Moisés sumergido en esta cultura. Acabado esos 40 años, Dios pone en su corazón el deseo de ir y ver a su pueblo. Cuando llega, sin embargo, llega justo en una escena en la que él toma la decisión de entrometerse. Ve una escena en que un egipcio está maltratando a un hebreo. Era una escena del día a día en este momento. Pero Moisés, tras ese impulso de defender al hebreo, mata al egipcio, lo cual él piensa que nadie lo ha visto, pero resulta que otros hebreos lo han visto. Y estos otros hebreos no son condescendientes con lo que acaban de ver. Es más, cuando Moisés trata de poner paz entre dos hebreos que se estaban peleando, un momento después, uno de estos hebreos le dice: ¿y tú quién eres? ¿Que acaso nos vas a matar como mataste a ese egipcio? Ahí se ve descubierto Moisés y sabe que no puede seguir en esta tierra, sabe que tiene que huir. De hecho, cuando el faraón se da cuenta que Moisés ha matado a un egipcio, busca para matarle, pero ya Moisés está lejos, ya está en otra tierra, en la tierra de Madián. Él había ido por el desierto. Y aquí, en este lugar de Madián, él llega y en un pozo, él defiende a 7 muchachas, a 7 pastorcitas que llegan ahí a dar de beber a las ovejas de su padre. Su padre se llama Reuel. Y vienen unos pastores, otros pastores, a querer echar de allí a estas mujeres. Pero Moisés, todo su conocimiento sobre defensa personal y sobre milicia, lo hacen poder defender a estas damas. Así que estas damas terminan de dar de beber a sus ovejas, él les ayuda y ellas regresan rápidamente a la casa de su padre y cuentan lo que ha sucedido. Así que el padre tiene buenos ojos para Moisés y lo invita a morar allí con ellos. Posteriormente, Moisés se casa con la hija de Reuel, con una de las hijas llamada Séfora, y dan a luz a 2 hijos. Uno de ellos se llama Gersón, que significa forastero soy en tierra ajena. De alguna manera el nombre de su hijo está denotando lo que el corazón de Moisés está sintiendo. Él no se siente parte de esta tierra. Él dice: forastero soy en tierra ajena. Quizás este es un momento de reflexión en la vida de Moisés. Quizás él se está preguntando: ¿habré actuado bien? ¿Habré hecho bien en huir de Egipto? ¿Podía haber puesto alguna otra excusa? ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué tuve que matar a ese egipcio? ¿Por qué tuve que ponerme del lado de los hebreos? Quizás llegó a un momento de preguntas, de dudas. Había pasado 40 años siendo un hombre muy importante en Egipto y ahora estaba aquí, prácticamente siendo un don nadie a los ojos de lo que los egipcios pensaban, porque para los egipcios el ser pastor no era un oficio digno. Y ahí estaba Moisés haciendo lo que para los ojos de los egipcios, aquel lugar en donde él había sido criado, no era algo honroso. Y Moisés aquí está diciendo: bueno, y tampoco pertenezco aquí. No soy de este lugar. Pero él estaba perseverando en este lugar y pasó otros 40 años. No fue un tiempo corto el que él tuvo que pasar en esta tierra de Madián. Él estuvo allí y día a día tenía que dar significado a su vida. Pasó de ser una persona con mucho privilegio a ser nómada en el desierto. Pero ¿cuánto sabemos
que nada se desestima en el plan de Dios. Toda experiencia, aun cuando a nuestros ojos pareciese un fracaso, no es un fracaso, es un aprendizaje. Y así tenemos que verlo. Todo lo que nosotros hemos pasado, no podemos sentarnos a lamentar sobre aquellas decisiones que a nuestro parecer fueron decisiones equivocadas. Verdaderamente, el Señor puede transformar todo aquello que ha causado dolor, todo lo que son nuestras cicatrices, en un ministerio poderoso, así como lo hizo en Moisés. Moisés había sido entrenado en ciencias, en arte, en astronomía, en tantas cosas, pero debía ser entrenado en lo que era la vida del desierto. ¿Por qué? Porque él era el llamado a dirigir a todo un pueblo, a una masa de pueblo a través de este desierto, y no solo dirigirlos físicamente, también dirigirlos espiritualmente. Así que estos 40 años en el desierto fueron de un curso intensivo espiritual en la vida de Moisés, en donde él se estaba desnudando y desprendiendo de todo lo que solía regir su vida y se estaba preparando para lo que iba a dirigir su vida de ahora en adelante. Así que llega este momento, pasan estos 40 años y vamos a ver en los capítulos siguientes cuando él tiene ese encuentro con el Señor, su vida da un vuelco nuevamente y es en donde él emprende todo conocimiento que ha obtenido en este desierto y es puesto al servicio del Señor. Existen otros pasajes que nos hablan acerca de este hecho en donde Moisés nace y cómo él decide seguir la vida que Dios tiene preparado para él, aun y cuando esto aparentemente era una vida de pérdida ante lo que él había vivido anteriormente, pero cuánto sabemos que lo que vemos en esta tierra es temporal y lo que no vemos es eterno, y que más nos vale procurar nuestros tesoros en lo que no vemos, procurar nuestros tesoros allá en el cielo y no aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Y esto es precisamente lo que Moisés hace. Vamos a ir a la palabra, a Hechos 7. Aquí está Esteban dando un poderoso discurso ante el Sanedrín. Esteban había sido escogido como un diácono para servir allí entre la iglesia primitiva. Y está Esteban hablando ante el Sanedrín porque está siendo acusado y quieren callarlo. Y entre ese discurso él les hace ver todo el conocimiento que él tiene acerca del poder de Dios y de cómo el Señor había actuado en la vida de Moisés. Y le dice Hechos 7:19. Les está hablando del rey de Egipto y les dice: este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Ahí está confirmada esta palabra de Éxodo 2, está confirmada en Hechos 7:19. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés, escuchemos bien, en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y sus obras. Ante los ojos y ante la sociedad humana, Moisés era muy importante. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Y cómo sabemos quién es el que pone el querer y el hacer en nuestros corazones? El Señor. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio,
vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó y le dijo: ¿y quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Esta palabra nos viene a confirmar lo que hemos visto en Éxodo 2, y no solo esta, sino que tenemos en Hebreos 11 también. Aquí dice Hebreos 11:23: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero vemos que la motivación de todo lo que está en Éxodo 2, de todo lo que sucedió, es la fe. Es esa seguridad, es esa confianza que nosotros llegamos a tener cuando depositamos todos nuestros afectos, todos nuestros pensamientos y todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma en el Señor. Cuando eso sucede, debe surgir en nosotros la seguridad que Dios está en control de todo. Esta mujer no pudiese haber puesto a su hijo sobre una balsita pequeña en el río si no hubiese sido que ella tenía la esperanza que Dios iba a actuar a su favor. Y es que Dios actúa a favor de los que depositan su fe en Él. Y esto, mis amados hermanos y hermanas, debe de ser nuestra confianza, saber que el Señor ya tiene preparado todo, de manera que el propósito por el cual Él nos formó se cumpla. Solo nos resta a nosotros disponernos de esta manera, en la fe, como lo hizo esta madre, como lo hizo esta hermana, como lo hizo este varón, Moisés, disponernos a la forma en que Dios nos guíe. Aunque las decisiones que tomemos sean decisiones que nos causen mucho dolor y que puedan traer en algún momento amenazar con traer temor a nuestras vidas, pero cuánto sabemos que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. El perfecto amor de Dios, el reconocer el amor de Dios, nos hace estar seguros en Él. Así que, mis amados hermanos y hermanas, esta palabra nos viene a confirmar que aun y cuando nosotros no tenemos el cuadro completo que Dios está conformando con nuestras vidas, aun cuando nosotros no tenemos cómo es esa escultura que Dios está formando de nosotros, debemos estar seguros que esta obra maestra que somos usted y yo, vamos a llegar a ser conformados mientras estemos ahí, mientras nos dispongamos a que sea el Señor como un alfarero dándonos forma. Nosotros no podemos contender contra el Señor, nosotros solo somos barro en sus manos, así que nos debemos disponer en esa mesa en donde Él nos está torneando, en donde Él nos está moldeando, para que Él nos dé la forma que Él desea, de acuerdo a los propósitos por los cuales fuimos formados. Y quedamos con esta palabra en Jeremías 18, que dice:
No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Nosotros somos barro en manos del alfarero. Estamos en las mejores manos que podemos estar y ninguna situación se sale de su control. Él nos ama y Él nos va a dar la forma que necesitamos para poder llevar a cabo ese plan maravilloso que Él tiene, la extensión de su reino aquí en la tierra. Y Él nos ha hecho partícipes, y a usted y a mí, y por eso es que estamos hoy. Él es quien nos ha atraído a escuchar esta palabra. No somos nosotros, no son nuestros deseos, es Él mismo. Así como Él puso en el corazón de esa madre el poner a ese bebé en ese preciso momento, así como Él puso en la hija del faraón la necesidad de ir y bañarse en ese río en ese preciso momento, así como Él puso en el corazón de la hermana de Moisés el saltar y ofrecer la ayuda de una nodriza que resultaba que era su propia madre para cuidar a este bebé, así nosotros podemos vivir la vida. Porque dice: mas el justo por la fe vivirá. Este es un sistema de vida el cual nosotros podemos seguir, el sistema de vida de la fe en nuestro Señor, en nuestro Salvador, sabiendo y reconociendo que Él es el Rey y Él es el Dios que todo lo sabe y que lo que no es posible para nosotros, para Él sí es posible. Que Dios les bendiga y les guarde. Les amo mucho.